Seamos la nueva generación. Estos consejos darán un cambio en tu vida, creas o no en Dios. Esa elección es tuya y solo tuya, aunque buscar a Dios es la ayuda que necesitamos espiritual, pero para llegar a eso, necesitamos cambiar nuestras creencias, esas creencias que nos han ido inculcando durante largo tiempo, o aunque tal vez no a ti o a otros, vemos que estas creencias famosas. Lo diré bien, estas religiones buscan un Dios que te ama, pero si haces algo que no quiere te juzgará y te maldecirá, te hará saber que nunca debiste elegir o hacer tal acción. No. Tranquilos, Dios no es así, nunca es así. En primera, Dios no quiere nada con nadie. Todas las religiones destacadas te muestran las versiones de los que ellos creen, pero a la final van por el mismo Dios. Todos buscan a Dios, pero todos te dicen que es vengativo. Escuchen bien, no estoy diciendo todas las religiones en su globalidad. Dije todas las religiones destacadas. Las religiones son herramientas espirituales y guía en nuestras vidas. Las religiones no son necesarias, hay gente buena que no tiene religión. Solo es una guía y verás más adelante cómo cambiar tus creencias. Consejos para ti y para otros. Aquellos que son, serán o no quieran ser padres. No tiene nada que ver si lo serán o no. Para ser las nuevas generaciones no tienes que ser un padre, pero sí tu forma de ver el mundo. Debes saber que el mundo es un efecto y causa, alguien hace algo y aunque no se le regrese, muchas personas o pocas vieron ese efecto, y de algún momento de su vida, hará esa causa haciendo que ésta sea un ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque, en primera, no puedes cambiar al mundo de un día a otro, el mundo no cambia porque tú quieres que cambie. Me refiero a su totalidad. Pero sí puedes cambiarlo. ¿Cómo? Es la pregunta. Cambia tu realidad. Como dije, tus acciones son un efecto y causa. Ahora comencemos. Estos pasos no hay orden de mayor a peor. Todas son importantes. Pero sí debo enumerarlas, para que se entienda. 1. La edad del padre, eres, serás o no padre. Debes saber que nadie en sí está preparado para ser padre. Digamos que tienes un hijo que nació, quieres lo mejor para tu hijo pero no sabes bien por qué no sabes ser padre. Tranquilo. Cuando tu hijo sea un niño tú serás un niño en el aprendizaje de ser padre, cuando tu hijo sea adolescente, tú serás un adolescente de tu aprendizaje de ser padre y cuando tu hijo sea adulto entonces ya tú eres un adulto de la experiencia de ser padre. Si tu hijo se queda en la adolescencia, necesitas madurar tú, no regreses. Tu hijo ve tu cambio y en algún momento de su vida que sea padre, verá tu madurez cuando él tuvo ciertos comportamientos. Es normal que se equivocarse, de alguna manera tuvieron que aprender a ser padres. 2. Ama a tu hijo, no le muestres el miedo, no por diversión ni porque se prepare para la vida adulta. El miedo es una emoción, el miedo lleva al terror, el terror es un sentimiento. No le demuestres a tu hijo miedo y luego lo ocultes con un falso amor, que ti, a mí, y a muchos les hicieron. Esa rebeldía es porque ya no cree en ti, no confía en ti, y digamos no te valora, porque ocultas un amor con el miedo. Recuerden, el miedo lleva al terror. Explícale qué es el miedo y por qué no se debería estar alabándolo por diversión. Desafortunadamente, no le enseñen a sus hijos películas. ¿Por qué digo esto? Sé que es entretenido, pero mira bien, las películas muestran sexo, violencia, alcohol, mentiras / engaños tan natural, tan abiertamente y todo el mundo se ríe. Nos reímos porque estamos acostumbrados, pero la realidad vivida es otra. Es inaudible hacer que tus hijos no vean películas, series, podcasts entre otras cosas de este contenido. No lo obligues, lo reproches ni lo agobies en hacer que lo deje. Oriéntalo. Diles que nos parece divertido porque estamos acostumbrados pero no es imposible que este tipo de contenido siga, es desafiante solo eso. Cuando la cantidad de consumidores deja el producto, ya no hay producto. Es lo mismo, pero a gran escala. Grandes marcas terminaron con ese mismo final. Lleva a tu hijo a la playa, al bosque, al campo, al parque.
Tal vez no puede salir de la ciudad, o tal vez si está fuera de la ciudad quiera verla, hágalo, disfruten. 3. Procura cultivar virtudes, procura cultivar en ti la mayor cantidad que puedas. Sé honesto, decente, honrado, leal. Actualmente muchas personas consideran que esto es un estorbo, pero no lo es. La palabra virtud quiere decir fuerza y entiende una cosa: una persona que se sabe fuerte no roba, una persona que se sabe fuerte no miente. Solamente aquellos que se saben o que se consideran inferiores utilizan este tipo de argucias. Cultiva la mayor cantidad de virtudes que puedas, porque tú eres una persona fuerte que no necesitas lastimar, engañar, robar o mentirles a los demás. 4. La religión no es obligatoria, ni necesaria. Si no eres creyente, no te saltes este paso. Escúchalo, y luego da tu criterio. Si deseas, acá no hay necesidad de una religión, todos debemos escuchar esto. Las religiones son herramientas de guías para la vida y para el espíritu, pero no por esta es obligatorio. La religión parte una creencia, trata que nos reencontremos, pero esta misma nos dice que no podemos ni lo haremos si seguimos como estamos, pero dictando de cualquier religión destacada en todas nunca podremos, debemos cumplir criterios obligatorios para el amor de Dios, para el sentido de la vida, para el respeto mutuo y la paz. Aunque si evitamos un término seremos maldecidos, sacrificados o debemos sentirnos tan mal, que debemos buscar uno de estos guías y ofrecerlas algo material para que Dios nos perdone. Hermanos, hermanas, Dios no quiere nada de ti ni de mí, Dios es la vida, amor y felicidad. Si no eres creyente, es entendible, hay que respetar tu decisión porque la has tomado por una realidad que te parece más conveniente con todo estos que dictan la verdad divina en el odio de Dios ocultando su amor. Es entendible. Mas no hagas que otros crean o tengan tus creencias en no creer. Como aquellos de la religión, no deben forzadamente. Estás haciendo lo mismo que ellos. Cada quien es libre de elegir qué creencias es más conveniente para sí mismo. Si Dios te fuerza a creer porque su religión lo dice, no es el Dios que buscamos ni que expresan. Con los pasos mencionados, no necesitas una religión para el sentido de la vida y para encontrarse con Dios. Si crees, piensas en creer o no. Estos pasos nos harán cambiar. Recuerda, cambia tu realidad y el mundo cambiará. Habrá personas que irán al contrario y lo disfrutarán. Porque ya están acostumbrados y esa es su realidad, no es malo. Esto lo comentaré en el punto que viene. Necesitamos cambiar nuestro sistema de creencias, esta sería nuestra ética, y en nuestro cambio, va a la moral que es la sociedad. Todos tenemos la elección que es más conveniente si alguien nos obliga, agobia o afirma que su verdad es la verdad divina. ¿Quién se los dijo? De seguro a los creyentes dirán, la Biblia. Ahora otra pregunta, ¿quién se los dijo en esa Biblia? Otra respuesta que seguro dirán para algunos Jesucristo o Alá o de India. Estos mensajes fue malinterpretado, tengan comprensión lectora de los mensajes de aquellos con los narradores. Todos apuntan a la misma verdad y esa es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden, efecto y causa. Imagina si en un cuarto hay una persona, le mientes, pero luego le dices la verdad. Es solo una persona, pero imagina un lugar muy abierto donde hay 200 personas, le mientes a una persona pero muy pequeña la mentira, esa persona mienta a todas las personas cubriendo tu mensaje de mentira. Quieres resolver buscando de persona a persona y te das cuenta que los niveles de mentira tienen una escala muy inusual, es decir, unos saben una mentira tan grande y otros tan pocas. Mientras lo tratas de solucionar, se seguirán mintiendo a los que has pasado. Entonces, si hay un sistema de honestidad y alguien miente, escucha su supuesta realidad pero no la toma, no sabe si es cierto o falso. Corrobora o hace lo que pide el mensaje. Cuando la causa se haya mostrado y los afectados se muestren, verán por su sistema de honestidad que no lo hicieron por deseo o por propio, fue por un mensaje hasta dar con el emisor de ese mensaje y explicarle que no es necesario mentir. Hay dos posibilidades, deja de mentir o espera otro momento, pero como todos tendrán un sistema de honestidad. No le hace gracia mentir, la mentira ya no es necesaria. 5. No hay personas buenas o malas,
para entender lo bueno es porque hubo un sistema de creencias que dice algo o una acción es buena de esta misma a la mala. Esto deriva por naciones y creencias. Realmente, ¿qué es bueno o malo? La verdad absoluta para esta pregunta es que no hay. De tu país a otro haces una acción que lo consideran mala. De tus creencias a otras hay criterios que dicen no es necesario otras religiones o cumplir exigentemente la lista para hacer lo bueno o lo malo. Si con todas estas contradicciones y las religiones se contradicen unas con otras que no llega a nada, realmente, ¿qué es bueno o malo? La verdad absoluta para esta pregunta es que no hay. Es difícil para los creyentes negar este mensaje, su Dios le dice que no puede ser así. Yo les pregunto, ¿quién se los dijo? Si eres, piensas o no eres creyente. Si Dios te dice que hagas algo, Dios te está pidiendo, pedir es mandar, Dios no manda, el libre albedrío es totalmente. Seguro se preguntarán, ¿y cómo llevamos paz? Sería un caos. Dios dijo las cosas buenas y malas para un orden, hermanos, hermanas, ese orden fue decisión de la humanidad antigua para llevar un sistema de una supuesta armonía que nos agobia en nuestra realidad. Las personas no son malas, aunque hagan cosas malas, las etiquetamos porque vemos a nuestra realidad que es mala. Debemos entender esto, nos guste o no. Su realidad los hizo llevar a tal acciones y para aquellas personas no es malo, o puede que, tampoco es bueno. Vio en algún momento de su vida y realizó la prueba, y con otras pruebas hasta ver qué realidad le es más cómoda, así como a ti y a mí. Y cuando digo vio, no necesariamente ver en persona, también los pensamientos y es cierta parte entre comillas normal, y al día de hoy que se puede consumir en Internet todo. Y aunque no hubiera Internet sería lo mismo, hubo algo de un efecto y causa que le intrigo o le ocasionó para que su realidad deba ser así. Estoy hablando de bueno y malo, no necesariamente de personas entre comillas malas, hace un siglo y al día de hoy, hacemos cosas que para su tiempo eran malas y para nosotros lo más cotidiano y seguirá pasando porque lo sistema de creencias que hay hace al individuo involucrado o no afectado. Pongamos un ejemplo sencillo. Los padres estrictos y los libres. Los padres estrictos a sus hijos, que los confinan, les dicen qué hacer y cómo hacerlo, sus hijos son rebeldes. Ellos se extrañan pero en realidad no, es entendible que les quiten la libertad. La expresión, el deseo. Los padres liberales, dejan que sus hijos disfruten pero que cualquier cosa mala. Decisan no aceptarlas, no tienen que huir del lugar entre paréntesis, a depender no. Cuando sientan que no es lo correcto, sálganse, no dejen que aquellos que su realidad es engañar, lastimar, robar afecte su realidad, es decir, a la de los hijos. Esos hijos tendrán 30 años y le preguntarán a su padre si la camisa que ellos mismos se compraron le quedan bien, ¿es una diferencia, verdad? Realmente, ¿qué es bueno o malo? La verdad absoluta para esta pregunta es que no hay. 6. El mundo es un efecto y causa. Recuerden, el mundo es un efecto y causa. Si alguien te lastima, sal. No lo odies a esa persona. Si alguien te grita y te humille, cuando veas que estás siendo atacado, debes entender que el atacante nunca se ve como atacante sino como defensor. Cuando estamos enojados, nos dejamos llevar a veces más por el impulso que nuestra conciencia, por eso decimos y o hacemos cosas. Que se nos haya quitado, reaccionar a lo que sucedió, es normal. Haz estas dos preguntas. Entiendo que te sientas así y, ¿qué te lastima tanto para creer que tienes que herirme para sentirte mejor? Estas dos preguntas, no evitarán totalmente el atacante se detenga pero sí para que se neutralice. Lo explicaré. Entiendo que te sientas así. No le estás diciendo que sabe su vida, ni sus emociones ni nada todo el proceso para llegar a ese punto, pero le estás diciendo que si a mí me hubiera pasado lo mismo, es muy seguro que reaccionaría igual, no estás solo. Que te lastima tanto para creer que tienes que herirme para sentirte mejor, le estás diciendo que, aunque tú no entiendas su situación, no buscas para atacar, tus intenciones no es querer empeorar la situación, más bien, entender qué ha sucedido para que esa acción hacia otro siga sucediendo. No solucionarás la problemática, posiblemente, quién sabe qué problemática. Pero, en cierto caso, te explicará cuál fue el núcleo de todo o en su proceso de explicación,
llegar a ese núcleo. Si encuentras la raíz, encuentras el problema. Cada quien vive su realidad. No juzguemos la realidad de alguien ni la nuestra. Nuestra versión de hace 5 años, 3 años, 1 año, 6 meses no es la misma que el ahora. Algunos se aferran a una cierta realidad, porque, recuerden, es la más cómoda que tuvieron para adaptarse. Mas no es la única realidad que hay. Seamos honestos, tengamos virtudes. Si hemos tratado a alguien y nos expresa que hace o ha hecho cosas malas, recuerda que esa fue o es su realidad y la realidad de hace 5 años, 3 años, 1 año, 6 meses no es la misma que el ahora. Si esa persona decide o se ve intenciones de lastimarte, puedes irte. No estás obligado a quedarte. El mensaje ya fue enviado. Tu presencia de no juzgarlo y acto se hizo, así que tienes el derecho de ir a otras personas a transmitir tu mensaje. Seamos la nueva generación. Si eres, piensas o no creyente, te invito a leer, comprar o buscar audiolibro del libro que mencionaré. Este libro dice las verdades universales de las preguntales universales, ¿cuáles? Los pensamientos, la imaginación, las emociones y sentimientos, realidad, los seres espirituales, los infiernos y demonios, las almas, el tiempo y mucho más que puedo decir, pero deje muchas interrogantes que todos nos hacemos. El libro es Conversación con Dios, es una trilogía, luego de estas, busca las grandes revelaciones del mismo autor. Neil Donald Walsch. Te invito por estas interrogantes que te deje y que es difícil de evitar no saberlas cuando siempre las hemos buscado. Están ahí.